Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos por el episodio 11 de Pulsión de Radio, ¿verdad? Mi nombre es Gabriel Pulice y me acompañan aquí Amaya Laines. ¿Qué tal? Hola Buenas Gabriel, ¿cómo noches. va? Buenas noches. Muy Bien, buenas noches. muy buenas noches. Y también nos acompaña nuestra querida columnista de la agenda cultural. ¿Cómo fue ese viaje, Clotilde? Hola, Clotilde buenas Meró. noches. Buenas noches. Bien, muy bien. La verdad que muy bien. Estoy recién llegada. Eh, pero sí, bueno, ya les contaré. Hoy tenemos una invitada especial, así que le vamos a dar la palabra a ella. Pero en próximos programas les contaré del viaje. Sí, 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 estamos tentados de preguntarte un montón de cosas y bueno, tenés experiencias muy lindas muy lindas y muy intensas para contar, Sí, ¿verdad? la verdad que sí. Pero dejo el suspenso. Bueno, y hoy vamos a mandar un saludo para Diego Yaiche, que está también en misión especial por Villa Langostura. Bueno, estuvo nevando en la zona en esta Parece, época, parece. Hemos envió visto fotos. algunas fotos muy lindas. Y bueno, estamos en una semana también muy especial. Y el miércoles fue el día del psicólogo, así que felicitaciones para todos y todas las colegas, los psicólogos y las psicólogas. Y, pero también el domingo es el Día de la Madre. Y hoy me quedé pensando, qué coincidencia, ¿no? El Día del Psicólogo y el Día de la Madre en la misma semana. No sé, bueno, eh, azares de la Argentina. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un tema musical y enseguida vamos a presentar a nuestra... En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, yo quería contar de dónde vino la idea de poder contar con esta invitada que tenemos hoy a la noche, que es bueno, una suerte tenerla hoy con nosotros. Por ahí el mes de julio, el mes de junio incluso, cuando Laura Salinas, Diego Yaiche y Gabriel Pulice nos propusieron de hacer la agenda cultural, también nos propusieron de hacer entrevistas a personalidades de la cultura que nos parezcan relevantes, nos parezcan interesantes. Y bueno, la primera persona que se nos ocurrió, algunos la habrán escuchado, fue Mirta Busnelli. Y en segundo lugar, automáticamente pensamos en el teatro comunitario, ¿no? Porque la pregunta era, bueno, ¿qué pasó con el teatro comunitario en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo se pudo mantener los vínculos en la comunidad, entre los vecinos, las vecinas? ¿Cómo se pudo seguir interactuando, seguir construyendo juntos, ¿no? Era una gran pregunta. Entonces, bueno, muy rápidamente apareció el nombre de nuestra invitada de hoy, que ¿Quién nos acompaña hoy? ¿Quién es nuestra invitada? es actriz, es cantante y también es la directora de el Teatro Comunitario de Villa Crespo, de Matemurga. Así que con nosotros hoy Edith Sher, muchas gracias por estar acá. Un placer tenerte acá con nosotros, de verdad. Bueno, buenas noches. Estoy un poco impresionada por lo de invitada especial y todas esas cosas, pero bueno, para mí, bueno, como les decía en la previa, muy intenso el hecho de venir a piso después de tanto tiempo de haber estado encerrados. Recién estamos retomando estas actividades, digo, de estar en lugares cerrados y de estar en la radio, que es bellísimo y que me emociona, que me gusta mucho la radio. Me parece que antes de... Bueno, así que gracias por eso, digo, pero antes de contar cómo la pasamos en la pandemia y cómo sobrevivimos, y no solo eso, sino que además generamos mucha producción, me parece que sería importante decir qué es el teatro comunitario. Porque, bueno, mucha gente puede decir, bueno,
qué sé yo, es como teatro popular, es como teatro callejero, pero en realidad el teatro comunitario, que puede ser callejero y que es muy popular sin duda, se define por quienes lo integran, vecines de una comunidad, de un territorio, aunque pueden participar, digamos, el nuestro es Villa Crespo, aquí en Cava, pero bueno, viene gente de otros barrios también, pero bueno, nosotros miramos el mundo desde ahí. Justamente esta tarde me preguntaban en otro contexto cuál es la importancia del barrio, del territorio, y el territorio no tiene que ver con hablar de temas coyunturales como si, o sea, es decir, que tengan que ver con, no sé, poner un semáforo que está faltando, podría ser, pero digamos, o sea, no es un teatro que toma los temas que andan ahí y los denuncia, sino que en realidad mira el mundo desde cierto punto de vista, su territorio, entre otros componentes, ¿no? Porque también tiene que ver con quienes lo integran y esa multiplicidad de aportes de vecinos de todas las edades, y poetiza ese material para generar ficción. Nosotros hablamos del derecho al arte, del derecho a la ficción, a construir relato desde una mirada comunitaria, a tener una opinión, una mirada sobre la realidad, un punto de vista comunitario desde un territorio que además es muy importante porque tiene que ver con las raíces, con los lazos, con que no es lo mismo mirar el mundo desde Villa Crespo que mirarlo desde, no sé, la quebrada de Humahuaca. Claramente no es lo mismo y entonces, bueno, desde ahí se habla, desde ese punto de vista. Dicho esto, muy en general, porque podría decir mucho más acerca de qué es el teatro comunitario y lo iré tratando de decir esparcido en toda la entrevista. ¿Cómo sobrevivimos? Bueno, sobrevivimos porque yo creo, mirándolo retrospectivamente, porque teníamos una construcción muy fuerte previamente. Cuando recién comenzó la pandemia, nos demoramos aproximadamente 20 días, un mes en darnos cuenta que no nos íbamos a ver por mucho tiempo. Nosotros estábamos por viajar a Portugal. Yo viajaba el 14 de marzo de 2020. Justo. Justo. Yo viajaba y el 11 creo que me dijeron allá que se suspendía porque en Europa ya estaba... ¿A qué estaban yendo? Estábamos yendo a actuar en la ciudad de Faro, que es al sur, también en Quarteira, son 2 ciudades balnearias, y también íbamos a hacer una actuación en Lisboa. Nuestras actuaciones siempre son con intercambios. Yo había viajado en 2018 y también en 2013 a Portugal, y bueno, en 2018 había estado en el Festival Melle, invitada por Hugo Cruz, que es una persona que trabaja esos temas, y una personalidad muy relevante relacionada con el arte comunitario y el teatro específicamente en Portugal, y ahí hubo una semilla que tiene mucho que ver con lo que es el teatro comunitario y entusiasmar permanentemente en otros territorios y tratar de que otros vecinos en otros lados puedan contarse y tengan derecho a la ficción y toda la transformación que eso conlleva, que eso genera, que bueno, y entonces a partir de eso y que ya existía un grupo en Quarteira, que sería una larga historia para contar, pero que tiene que ver con alguien que había viajado previamente a la Argentina y había visto el teatro comunitario ahí, y hace unos meses, cuando yo llegué en 2018, que había formado el grupo de Quarteira, bueno, y a partir de la experiencia de mi taller en Faro surgió la posibilidad de que naciera un grupo en Faro y que nosotros viajáramos a hacer una función y un intercambio donde hiciéramos algunas escenas juntos. A partir de ahí surgieron las otras posibilidades, como siempre, hacer tremendo viaje. Pero bueno, del viaje les puedo hablar después, pero lo que quiero decir es que estábamos por hacer eso, creemos que lo vamos a hacer, no sé si exactamente igual como pensábamos, pero esperamos hacer el viaje en cuanto se pueda, en cuanto acepten también las vacunas en Europa, ¿no? Pero bueno, y empezó. Y cuando empezó yo dije, bueno, mucha gente estaba deprimida, yo también estaba, bueno, entre azorada, impactada, como todos. Y dije, bueno, y esto tiene mucho que ver con el teatro comunitario, y no lo digo hablando de mí, o sea, digo, yo tengo una responsabilidad, yo no me puedo dar el lujo de deprimirme porque hay un montón de gente
que está esperando que esto no se termine y que bueno, y que después de todo el tiempo transcurrido y todo lo que hicimos, relató, y durante también, ¿no? Que sí, hace lo importante que fue. 19 años, o sea, Sí, también sí. es importante decirlo, son 19 años de historia. Sí. Varios espectáculos, varios discos también que sacaron, libros, o sea, es todo un proceso, toda una historia. Y una producción testimonial también. Claro, sí. Sí. Yo soy bastante fana digamos, de dejar archivo, o sea, de dejar testimonio. Entonces nosotros tenemos 2 libros, uno que sacamos a los 10 años, otro de fotografías a los 15 años, y ahora en pandemia armamos un tercer libro de relatos nuestros que nos fuimos contando por Zoom semana tras semana y de a la manera de un ensayo intervenían, pero te acordás, pero esto, pero lo otro, íbamos construyendo y retocando cada uno de los textos, que por supuesto tuvieron una corrección y una edición, pero que nacen de la voz de cada uno de los integrantes. Entonces está en proceso de armado un libro con muchos relatos de integrantes de Matemurga que se hizo en pandemia. Claro, es un proyecto que surge a partir del encierro de la pandemia, Así al fin y es. al cabo. Entre otros. Digamos, el primer año tuvimos espacios, bueno, después de darme cuenta de esto empezamos, ¿no? Me familiaricé un poco con las herramientas, digamos, con el Zoom, con el Meet, con lo que hacía falta. Y empezamos a tener diferentes espacios. Hablamos de que queríamos aprovechar para capacitarnos, para tener charlas y, bueno, para construir. Entonces empezamos a generar canciones que yo tiraba pautas y que la gente escribía en nuestros grupos de Facebook y eso. Entonces yo tomaba todo ese material, armaba canciones, les ponía música, componía la música, armaba los arreglos, se las enviaba por WhatsApp y la gente, después teníamos espacios en donde las aprendíamos, con algunos, no todos, y luego las grabábamos y las mezclábamos, grabadas con teléfono, entonces generábamos producciones, pero además de eso, con el tiempo surgió un espacio también de actuación por Zoom, entonces después eso también tenía imágenes actuadas, porque al principio eran fotos, es decir, todo... Tremendo, porque lo que decís del canto, por lo que pude leer y demás, también ese es el inicio del grupo de ustedes, ¿no? O sea, el hecho de cantar juntos, de reunirse entre varios vecinos a cantar juntos. Y acá también, esa soledad que cada una vivíamos en casa, de repente el canto permitía, incluso a través de Zoom, del teléfono, lo que sea, pero de sentir lo coral, ¿no? Lo colectivo. Mira, a tal punto que el 24 de marzo del año pasado, como no podíamos ir a la plaza, no se podía hacer nada, lo que hicimos fue, a determinada hora, hicimos una transmisión en vivo y cantamos una canción de nuestro primer espectáculo, vinculada con el tema, todos juntos a la misma hora. Bueno, y así empezó todo. Y bueno, tuvimos diferentes espacios. El año pasado yo me metía de Zoom en Zoom, audio perceptiva, daba al rato, teníamos un espacio de reflexión sobre cuestiones de actuación, se llamaba. Tuvimos charlas con compañeros de otros países, reuniones increíbles, inclusive este año todavía, pero con compañeros, bueno, justamente de Portugal, pero también de Colombia, de Bolivia, de Brasil, de Guatemala, bueno, de España, y yo los conocía, pero eres compañeros no, entonces fue también una oportunidad. Y tuvimos una peña que fue increíble, hasta hace un mes y medio, 2 todavía estaba, que fue una peña virtual y fue algo realmente increíble. Porque lo que hay que decir es que, bueno, la gente no estaba toda enganchada masivamente en todos los espacios. Es decir, alguna escribía, otra cantaba, otra participaba de actuación, otra estaba en todo, otra estaba en la orquesta, nosotros tenemos una orquesta también, bueno, otra en títeres, y algunos estaban en todos los espacios y algunos no estaban en nada, porque no puedo, qué sé yo, pero la peña, la mayoría de los compañeros estaba, y al principio era todos los sábados. ¿Pero en qué consistía? ¿Cómo es la peña? Y la peña era entrar a Zoom, y era una suerte de varieté donde había más o menos 10 números, hasta intentamos cantar juntos, fue una cosa increíble. Y nuestro cumpleaños número 18, hicimos una transmisión en vivo, invitamos a Zoom a muchas, digamos, fuerzas vivas del barrio y de la comuna, y hicimos una transmisión que tuvo muchísima repercusión.
y nos caracterizamos con personajes. Nada, moldeamos la realidad de tal manera como para seguir teniendo un proyecto y generamos producciones. No solamente nos acompañamos, que es muy importante, que mucha gente, por eso decía, muchos integrantes del grupo decían, no sé qué hubiera hecho durante la pandemia sin tener estos espacios, sino que además generamos algo que tenía que ver con el deseo para los que iban a la peña, esperar el sábado, prepararse la semana con su número, su poesía, su canción o lo que fuere, su personaje, o bien nada, su historia que tenía que escribir, la canción que tenía que cantar o tenía que practicar, su escena, bueno, todo eso, ¿no? De todo hicimos, la verdad que de todo. Increíble. Y te hago una pregunta, ¿no? Porque contabas un poquito al principio de cómo es el proceso, ¿no? De creación de ustedes, de qué es lo que parten, de qué poéticas, cómo trabajan. ¿Te parece que todo lo que estuvieron haciendo durante la pandemia, ¿no? Todos estos proyectos que surgieron, ¿va a modificar algo en la gente? Porque tuvieron que haber muchas iniciativas, ¿no? De, bueno, yo voy a traer una canción, yo voy a traer esto, yo voy a traer esto, yo me meto acá, ¿no? ¿Te parece que capaz había como, va a haber otra forma de trabajar después de la pandemia entre ustedes? No sé qué decirte. Nosotros ahora volvimos a la plaza porque estamos ensayando en un espacio abierto y estamos reensayando un espectáculo que habíamos preestrenado en 2019 que curiosamente se llamó Falta el Aire. Pero en 2019, digo, el teatro comunitario es muy premonitorio. De todas maneras no es literal, tiene que ver con otras cuestiones, aunque también le falta el aire a los personajes, pero en un sentido muy amplio, en este mundo meritocrático, digamos, y tan opresivo, le falta el aire, pero estamos reensayando en la plaza y con barbijos todavía, pero bueno, al aire libre. ¿Se puede decir la plaza? Sí, claro, ¿sí? La Plaza Benito Nazar, que es una plaza de Villa Crespo, diría la única plaza grande que está entre Olaya, Virasoro, Antesana y no me acuerdo cuál es la otra, pero ahí, a unas cuadras del Cid Campeador. Y no sé, estoy segura que esto o sea, se nota por el libro que hicimos y por toda nuestra vocación de autorrelatarnos, que lo que pasa, las anécdotas, las historias son, digamos, generan una intensidad y hacen a la épica. El teatro comunitario es épico, no es un teatro íntimo. Y esto sí es mío, es muy de mi personalidad. Yo alimento mucho la mística todo el tiempo. Me parece que es un elemento muy importante. Vamos, y todo tiene un sentido trascendente, porque así lo creo, no es una mera estrategia. Digamos, creo que lo que hacemos transforma nuestra vida, va a ser recordado, no sé si por quién, pero digamos por nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros allegados, y lo que pudimos hacer juntos es algo que nos va a trascender, yo estoy convencida. Nuestros discos, nuestros libros, bueno, ahora estamos preparando una versión audiovisual de Falta del Aire también, y bueno, y los que recuerden habernos visto, y las experiencias, el cuerpo transformado. Estoy segura que mi hijo, los hijos de otros compañeros van a contarle a sus nietos lo que fue estar cerca de esto, porque realmente, en general lo digo, y en particular lo de la pandemia, ¿no? Pero en general, el teatro comunitario y Matemurga es muy intenso, es algo muy intenso, le da mucho sentido a la vida de mucha gente, que en soledad no podría hacer lo que ha logrado con otras personas. Y en particular con lo de la pandemia, creo que todas las personas que vivimos esa peña, vivimos eso de esperar, meternos en la pantalla, arrastrar, tratar de traer a los que no venían, llamarlos, algunos no sabían usar, yo hacía videollamadas con unos, con otro. Instructivos para usar el Zoom. De todo. Ahora, una pregunta, porque me llamó la atención y vos usabas un término, ¿no? que más que una palabra es algo que de pronto sentiste, ¿no? que es sentiste responsabilidad, ¿no? Y por otro lado, bueno, tomando esto que te preguntaba recién Amaya, que da título a la entrevista de hoy, ¿no? El arte como experiencia transformadora, ¿no? Hay una
responsabilidad asumida en esa transformación, ¿no? Sobre eso te quería preguntar, ¿cómo es esa responsabilidad? ¿Cómo nace, ¿no? ¿Cómo nace? En mí no sé si puedo identificar el momento. Lo que sí puedo decirte es que yo empecé a hacer teatro comunitario y que enseguida el director de Catalinas, Ademar Bianchi, y Ricardo Talento, del Circuito Cultural Barracas, como que de alguna manera nosotros bromeábamos los grupos que estábamos naciendo, si te estás atendiendo con el doctor Bianchi o el doctor Talento o con los dos, porque los problemas empiezan a surgir, y cómo hago esto, y cómo la convocatoria, y qué pasa con estos y que quieren ser protagonistas, y el teatro comunitario no tiene protagonistas, y se pelean o no, o qué sé yo, no quieren que entren nuevos, todos los problemas que hay al comienzo. Después hay millón de problemas más, pero yo ahora soy doctora de otros. Pero digo, y me sigo atendiendo con Bianchi y Talento al mismo tiempo. Supervisás claro, con exacto, Bianchi y Talento. Exacto. Pero bueno, digamos, él me dijo, la gente ya, Ademar, ¿no? Ademar Bianchi, el uruguayo, la gente ya tiene demasiadas decepciones, nosotros no podemos decepcionarlos. Esto tiene que ser. O sea, si la gente encara un proyecto y pone su esperanza y pone su aporte, tiene que llegar a buen puerto. Y a mí, vaya a saber por qué, eso lo hablaré con mi psicóloga, pero digamos, a mí eso evidentemente me impactó, y no lo siento, más allá de la responsabilidad, que es una palabra con mucha carga, no lo siento como un peso, lo siento como un deseo. Yo creo que también durante la pandemia yo esperaba, a pesar del cansancio y de la exigencia que implicaba todo esto, esperaba esos momentos de encontrarme para sentir que estábamos haciendo algo, y que más allá nos esperaba eso que nosotros queríamos volver a hacer, que era ensayar presencialmente y seguir construyendo como siempre construimos. Sí. Bueno, Amaya, ¿les parece? Vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta le vamos a preguntar sobre Matemurga. Obviamente. Ahí en breve volvemos. Escuchábamos recién Ay, qué grato, y antes escuchábamos Saquen la sartén. ¿De dónde salen estos temas, Edith? Contanos. Bueno, en principio de nuestros espectáculos, pero antes que eso, antes de llegar a los espectáculos, salen de todo lo que se improvisa, y salen de el concepto de que el canto es importante en el teatro comunitario. Particularmente estos temas, uno es de nuestro espectáculo Zumba la Risa, Ay, ay, qué grato, y el otro es de nuestro espectáculo Herido Barrio. Para Herido Barrio yo compuse, yo en Matemurga soy la directora, y además siempre me encargué de la parte musical. Es una cosa rara eso, porque en general en los grupos hay un responsable de todo el tema musical y alguien del tema teatral, y así sucede con las otras áreas. Nosotros tenemos coordinadora de plástica, tenemos responsable de sonido, coordinadora de iluminación, y en fin, así, ¿no? Por supuesto. Vos decías, hay un equipo consistente. Sí, ¿no? que se fue construyendo a través de los años. Al principio era yo sola, después fui yo y mi asistente, que con el tiempo dejó de ser la asistente y se convirtió en la coordinadora de gestión y recursos. Hay muchos temas que se abren, ¿no? Parece que lo comunitario no necesitará recursos, o que se hace todo de manera comunitaria. Claro, pero hay un saber específico que hay que tener, y que se va fortaleciendo ese saber. Pero bueno, y así con todas las áreas que empiezan a volverse necesarias. 19 años es mucho tiempo. Sí, que vos decías, es una práctica transformadora que no funciona por generación espontánea. No. Hay que estar siempre pensando en esa totalidad y olfateando qué es lo que pasa. Bueno, cada cosa me hace pensar en que me abre un nuevo tema, pero bueno, voy a concentrarme en el canto. Entonces, estas canciones están arregladas por mí, pero la melodía original, en este caso de ambas, es de músicas preexistentes, ¿no? De canciones preexistentes. En el caso de Saquen la sartén, el himno de Atlanta. Y esto me lleva al tema de la memoria. Nosotros somos de Villa Crespo, entonces meter en Herido Barrio, herido con H, ¿no? Una canción
que tiene que ver con la memoria del barrio, es adrede. No todas las canciones de ese espectáculo tienen música preexistente, muchas fueron compuestas por mí, otras no. Y en el caso de Ay, ay, qué grato, que pertenece a Zumba la Risa, es un espectáculo cuya 80% de las melodías que se toman para hacer canciones, esto es un procedimiento murguero, digamos, ¿no? Y el teatro comunitario se nutre de muchos géneros populares. Está tomada de Pepe Iglesias, que era un humorista. El espectáculo se llama Zumba la Risa, entonces hay algunas melodías que son de un programa de Alberto Olmedo, otros del dúo Bonostriano, otros de los grandes del buen humor. Quizás para la gente joven esto no significa mucho, pero esto, digamos, fueron cómicos muy importantes de la Argentina o grupos que hacían comicidad. Entonces, muchas de las melodías que aparecen en aquel espectáculo existían en, no sé, Pepe Iglesias en la radio, cantaba, en fin, y nosotros tomamos esto, ay, qué grato, en realidad es, ay, Esmeralda, ráscame la espalda, ay, Esmeralda, pero tan fuerte no, ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ves que es urticaria, que es lo que tengo yo, y nosotros le cambiamos la letra y le pusimos algo que tenía que ver con lo que estábamos contando. Entonces, al mismo tiempo, eso cumple la función de ser escena cantada, porque en el teatro comunitario no es que se suspende a la manera de una comedia musical de Broadway o alguna otra, se suspende la acción y de pronto viene el coreo, sino que la canción forma parte del texto, es el texto cantado que ese nosotros, que es el coro, que es un personaje teatral en la historia del teatro muy importante, está cantando, pero a la vez está accionando con esa... O sea, en vez de un texto es una canción. Y bueno, entonces sucede eso y al mismo tiempo hay algo de la memoria que está pulsando ahí y está diciendo acá está la memoria de la risa, la memoria del barrio, la memoria... Es decir, a mí no me gusta elegir melodías que sean casuales. Digo, vamos a hacer... no sé, digo cualquier cosa con el arroz con leche. Si ponemos el arroz con leche, saber que eso nos va a decir algo. Claro, claro. ¿Y cómo se construye entonces? O sea, por ejemplo, ¿no? El proyecto que contaste, Zumba la Risa, ese espectáculo, ¿cómo se fue construyendo? ¿Cómo se decidió, no sé, del tema? ¿Cómo se decide hablar de esto? ¿Cómo se encuentran esos ejemplos? ¿Cómo participa la gente? ¿Cómo se construye? Bueno, hay un montón de comos ahí, ¿eh? Un montón. Vamos a ver. Un como más. Para decirlo sintéticamente, todo es una creación con aportes colectivos que tiene una síntesis poética de quienes están a cargo de la parte profesional. Es decir, no se podría construir de ninguna manera sin esos aportes colectivos y a la vez no tendría el resultado que tiene si no hubiera un procesamiento poético, por decirlo de alguna manera. Yo lo que digo, una poetización de ese material, no solo por la extensión que tendría, sino porque sería algo en crudo, y lo que hay que ver ahí es todo esto unido, relacionado más que unido, esto que trae tal, ¿qué mundo construye? Y eso es un proceso largo, porque por un lado empieza con una ronda donde se habla de cosas a partir de un disparador. En el caso de Zumba la Risa fue, digamos, si recuerdan el olvido de la risa, ¿qué es reír?, ¿no? Entonces empezaban a contar anécdotas de la infancia, que hacerse pis de la risa y todo lo demás, ¿no? Me meo de la risa, me cago de risa, o sea, todo lo corporal vinculado a la risa, y la risa, llamémosle tinelesca, la risa de otro, la risa que no es con el otro, sino del otro. Y entonces, a partir de eso, que era muy conceptual, empezó a aparecer toda una historia, improvisaciones sobre, no quiero, como dicen ahora, spoilear, pero hasta que hagamos de nuevo se van a olvidar de esto, así que les cuento sucintamente. Spoilea un poquito. Un poquito, digamos. No, simplemente lo que sucede es que un barrio se quiere sacar una foto, una noche de carnaval, porque también apareció el carnaval, porque así es el proceso, empiezan a aparecer un montón de elementos en los relatos y después, bueno, todo eso se va amalgamando, y se va amalgamando a partir de alguien, en este caso yo, pero para Zumba la Risa fuimos 3, en algún momento algunos más, pero se fueron turnando, pero básicamente 3,
los que íbamos sintetizando todo ese material. Y bueno, cuando van a sacarse esa foto y el fotógrafo les dice risa, ellos no saben reír. Y bueno, hay 3 señoras del barrio que tienen 3 versiones de lo que pasó esa noche hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasó después de que habían olvidado la risa? Y olvidaron la risa por esto, y entonces pasó esto. Olvidaron la risa por esto, y entonces pasó esto. Olvidaron la risa por esto. Y bueno, luego concluye el espectáculo. Y bueno, y lo van a tener que ver. Hay que ir a verlo. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Zumba la risa, no sé, supongo que en algún momento del año que viene. Ese es nuestro segundo espectáculo. Nosotros para festejar los 20 años. Seguramente haremos todo para festejar los 20 años, todos los espectáculos. Esto es una primicia. Primicia exclusiva de Pulsión de Radio. Nosotros tenemos un primer espectáculo que se llama La Caravana, que es una historia de la resistencia a partir de canciones de la memoria colectiva. Hoy no traje ninguna de esas canciones, pero tenemos un disco sobre eso. Zumba la risa, que se estrenó completo en 2009, completo porque antes se van estrenando fragmentos. Herido Barrio, que se estrenó en 2016, y Falta el Aire, que se preestrenó y que se va a estrenar, esperemos que a fin de este año, y si no a comienzos del año que viene. Y además tenemos nuestra orquesta, que está a partir de 2015, y nuestro grupo de titiriteres, que todavía no estrenó porque iba a estrenar en 2020, y bueno, ahora está reensayando. Pero bueno, todo eso tenemos. Y el canto, digo, esas son las canciones, pero aprovecho para decir sucintamente lo del canto. El canto es muy importante en el teatro comunitario, algunas razones ya les dije, pero básicamente tiene que ver con la constitución de ese nosotros, con ese coro que, como el teatro comunitario no tiene personajes protagónicos, sino que es el barrio, los inmigrantes, no sé qué, todos esos posibles ropajes de nosotros que puede adquirir en la ficción les vecines, se constituye, se construye, se condensa, se expresa mejor cuando puede cantar. Y bueno, una es esa, pero después hay muchas otras. Cantar aglutina también al grupo, más allá de lo que sucede en escena. Cantar te abraza, cantar trae, o sea, por lo que contaba antes, trae memoria, genera necesidad, como nosotros cantamos a varias voces, de unos respecto de los otros, digamos, trae esa necesidad, porque no es igual cantar solo o cantar una sola voz que cantar con otras voces. Tiene muchas... Cantar todos juntos. Claro. ¿no? Y la potencia que eso tiene. Una enorme potencia. Sí, eso se siente, bueno, en el estadio de fútbol, claro, por ejemplo, ¿no? En donde hay momentos maravillosos, ¿no? En donde hay toda una comunidad unida en una sola voz, se podría decir, pero que los incluye a todas las voces. Sí, me hiciste ¿no? acordar que muy en los comienzos yo les había hecho un arreglo a 3 voces de y cantábamos eso, pero a 3 voces. Sí, porque hay algo de eso, en la cancha vos no sentís los que afinan, los que desafinan. Claro. Es lo que afinan todos, claro. Depende en realidad no depende del todos, equipo, pero... hay equipos que afinan, hay uno que afina mejor, pero no, en realidad no afinan todos, pero de lejos se siente que todos afinan. Y eso es lo que te iba a decir con respecto al grupo que canta y demás. Vos, bueno, si tenés más facilidad, menos facilidad, te pones al lado del que sabe más y vas aprendiendo. Hay una cosa de transmisión y de sentirse, bueno, me puedo esconder si tengo más vergüenza, si no sé. Eso es lo mismo que con actuar también. O sea, hay gente más lanzada y otra más tímida. Sí, pero como acá no hay protagonistas, tal vez hay un personaje que en algún momento sale y se separa y vuelve, pero como no hay protagonistas, vos crecés al amparo de esa comunidad que te da confianza, digamos. Que es la protagonista. Claro, claro. Sí, y bueno, yo lo vi en otros grupos también, ¿no? El hecho de que eso, la diversidad de edades, la diversidad... ¿Quiénes hacen parte de los grupos de teatro comunitario? ¿Quiénes son las personas que van a sumarse a esos ensayos, que van a sumarse al grupo,
¿Qué van a ¿Cómo buscar? llegan? ¿Cómo llegan ahí? Y en 19 años, imagino además que, bueno, se fue modificando, hubo gente que fue, que vino, que se fue. ¿Quién va? ¿Quién conforma esos grupos? La convocatoria inicial fue a través de la radio. Yo era columnista de un programa de radio que se llamaba Mate Amargo, de ahí Mate Murga. Y yo en esos momentos quería hacer... empezó desde el canto porque yo imaginé que iba a ser una especie de murga teatral. Le pedí permiso al conductor del programa y a él le pareció bien. En ese momento ese programa tenía una audiencia muy participativa y hacían encuentros diferentes encuentros. Y a él le pareció bien, entonces yo convoqué desde la radio. Entonces los primeros que llegaron fueron los oyentes. Pero no solo que después de algún tiempo nos separamos, porque los intereses no eran tan afines en algún momento, porque fuimos creciendo y fuimos tomando nuestra propia entidad. Pero digo, más allá de eso, en algún momento anclamos. Nosotros no teníamos barrio, nuestro territorio era la radio, nuestro programa de radio el que nos dio origen. Y en algún momento decidimos anclar, y fue todo un tema, porque no todo el mundo era de Villa Crespo ni de ningún barrio. Claro. Y empezamos a ensayar en Atlanta, en el Club Atlanta, que nos cedió un espacio que tenía. Después ensayamos en una escuela, después en la plaza, en otra plaza, en la Benito Nazar. En muchos lugares, fuimos construyendo identidad hasta que en determinado momento decidimos alquilar un espacio. O sea, pasaron muchas cosas, imagínense, desde nada a pedir prestado, a tener un lugar, a grabar discos, a tener libros, a estar invitados a otro país. Nosotros viajamos también a Uruguay en algún momento y hemos viajado por encuentros. Además hay una red nacional muy importante que nos hermana, digamos. Y una red nacional de teatro comunitario en Argentina. Sí. Por eso hay una red nacional, pero además hay grupos. A ver, en Latinoamérica hablamos de teatro en comunidad, porque no es exactamente igual que el teatro comunitario nuestro, pero son como nuestros primos, digamos. Y hay algunos grupos que han tomado la modalidad argentina. Estos de Portugal que yo les cuento, hay alguno que otro en España. Sí. Ahí te quería preguntar, ¿no? Bueno, y es una pregunta casi un poquito más personal. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan los grupos ahí en Portugal, en España? Porque yo siendo franco-española, digo, la palabra vecinos, la palabra comunidad, comunitario, lo colectivo, todo eso tiene como un sentido distinto, ¿no? A pesar de ser las mismas palabras, uno no lo vive igual que acá, no sé, tal vez acá también hubo que construirlo, ¿no? Pero ¿cómo fue poder contar esta experiencia? Decías que hay gente que fue construyendo allá a partir de experiencias de acá. ¿Cómo se arma todo eso? Bueno, es un contexto diferente realmente. Inclusive la idea del autogestivo es muy difícil. Nosotros aquí nos mantenemos de una manera mixta, es decir, tenemos un fuerte componente autogestivo y a la vez nos presentamos a todos los subsidios que el Estado propone. Y además peleamos y discutimos las políticas públicas como para ser vistos y que empiecen a aparecer más líneas de subsidio. Pero la cuestión autogestiva es muy importante. Nosotros existíamos previamente a tener el dinero. En algún momento nos dimos cuenta que necesitábamos y que sin dinero no se podía subsistir, y entonces empezamos a golpear las puertas para tener más subsidios. Pero el componente autogestivo es fundamental. Y eso se expresa no solo en dinero y en nuestra cuota de todos los meses, que yo también y todos los que coordinamos área ponemos, y que por supuesto si alguien está sin trabajo nadie, no va a quedar fuera del grupo, pero que todos sabemos que es importante, sino que también en pequeñas otras cosas, a la manera de la cooperadora en una escuela, digamos, claro, funcionan. Y que obviamente no cubre la monstruosidad de gastos que tenemos de alquiler, de honorarios, de contador, porque somos asociación civil, pero que significa un ingreso que es importante en caso de que todo lo otro desapareciera, que esperemos no desaparezca.
Y entonces, que todo lo en ese otro, sentido, ¿a qué te referís? y todos los subsidios. A los subsidios. Los subsidios de diferentes organismos del Estado pueden estar, no estar, qué sé yo. Sí. Pero lo autogestivo somos nosotros. Entonces, obviamente no nos alcanza para cubrir todo, porque tenemos una enorme cantidad de gastos. Pero sí, es diferente. Sin embargo, es increíble como cuando uno, en mi caso yo, una va a dar un taller o a hacer una pequeña experiencia de construir 10 minutos de espectáculo, 15, como me ha tocado a mí en diferentes países, empieza a aparecer algo que está, y empieza a aparecer la necesidad. Lo que sucede es que después de que para mí no sirve hacer un taller si no hay nadie que esté interesado en continuar la tarea después. Claro. Tiene que haber alguien que, aunque no tenga toda la formación, esté interesado, desde ya que la formación es importante, la formación teatral, pero está interesado en continuar. Cuando es así, los proyectos prosperan. En el caso de Portugal, como les contaba antes, había una persona que había venido a la Argentina y había mirado varios grupos de teatro comunitario, entonces volvió y muchos años después empezó una experiencia en la ciudad de Quarteira. Justo de casualidad fui yo y fui a dar un taller en la ciudad de Faro, y ahí se creó el grupo de Faro. Ahora en el sur de Portugal hay dos grupos muy parecidos a los de aquí. No tienen un componente autogestivo en cuanto a lo económico, pero hablamos de eso, porque además seguimos en contacto. Y empiezan a aparecer conceptos vinculados a la pertenencia, a la comunidad. Esto empieza a suceder. Cada lugar tiene su particularidad, pero el arte como derecho, la ficción como un derecho de la comunidad, es algo que cuando lo probás difícilmente puedas desprenderte de eso. Pero creo que es muy importante que haya alguien o un equipo que tome la posta, porque solo, como decías antes, no prospera. Sí, que lo promueva y lo sostenga. Claro, ¿no? exactamente. Pero sí, yo cuando fui a España, por ejemplo, me decían, no, pero esto acá es imposible. Antes, inclusive, como que no iba a funcionar el taller. ¿Cómo lo vas a armar? ¿Cómo la gente se va a quedar? ¿Cómo va a tener continuidad si no hay dinero? Es como... Yo no sé, nada, estoy escuchando a la gente de mi tierra. Sí, lo que sucede es que después de un tiempo, nosotros aquí, después de empezar sin dinero, empezamos a pedir dinero, pero ya diciendo, miren, miren todo lo que hicimos. Sí. Así. ¿Me puedo meter para hacer una pregunta? Por favor. No, con respecto a esta pregunta que hacía Ama de las personas que participan, una de las cosas que me parece súper interesante del teatro comunitario es que me parece uno de los pocos espacios en donde todavía sucede esto de que se mezclan generaciones distintas, ¿no? Personas de diferentes edades, porque me da la sensación que es algo que existe cada vez menos, digamos, como que los espacios de pertenencia o los espacios, digamos, eso, en donde la gente se encuentra socialmente, cada vez más están más segmentados. Segmentados en edad, y como me parece interesante tener una mirada sobre lo que esa particularidad aporta y lo que genera como encuentro, como intercambio, y te quería preguntar sobre eso. Sí, es característico del teatro comunitario la intergeneracionalidad, y eso, bueno, justamente, yo dejé inconclusa la respuesta antes, pero ¿cómo se genera? Cuando vos te sentás en una ronda a hablar sobre la risa o sobre, vamos a hablar de Herido Barrio, de cómo era el barrio de la infancia. Algunos están en la infancia, otros están en la adolescencia y te cuentan que su infancia fue en un departamento jugando a la PlayStation o qué sé yo, un poco más grandes, 20 y pico. Otros te hablan del barrio de hace 60 años. Y bueno, escuchar todo eso en principio ya es interesante. Cuando hicimos Herido Barrio, me acuerdo que había unos veinteañeres que decían como que en algún punto no se habían enganchado todavía, porque aquello de lo que se hablaba no les resultaba familiar. Tuvimos que encontrar una manera de que pudieran tener su voz, ¿no? Nunca habían comido en la calle, por ejemplo, cosa que es el leitmotiv de ese espectáculo, una cena en la calle.
Entonces todo eso es muy rico y de alguna manera aparece en la ficción también. Aparecen los que nunca habían comido, que no entienden, aparecen los que añoran eso, aparece todo. Y bueno, en ese sentido aparecen las muchas voces y es bien interesante por eso. Además porque para las niñas, para todos, pero es como muy fuerte el hecho de ver cómo se gestiona, cómo se genera, qué sé yo, no sé, grabar en un estudio, estar en salas de teatro, qué sé yo. En 2019 hicimos un ciclo de teatro comunitario en el Teatro de la Ribera, me imagino, para les peques, digamos, estar en ese escenario, o bueno, estuvimos en el Teatro Roma, estuvimos en, no sé, en muchos lados, y no solo eso, y estar en medio de la calle, de tu calle, o el patio de tu escuela, y de pronto ver todo eso que está sucediendo, ese acontecimiento, es algo que los marca, y verlos detrás de escena, mezclados, ¿no? Es realmente algo rico y algo que es muy transformador con respecto a lo que es el mundo hegemónico hoy en día. Bueno, es la transformación de la experiencia individual, la soledad, a de pronto encontrarse formando parte de la comunidad, ¿no? Exacto. Conocer al vecino. Y esto es desde la práctica artística, que no es menor, Sí. porque yo siempre digo que el teatro comunitario no piensa el arte como una herramienta, sino que es una práctica transformadora en sí misma. No es simplemente, como decir, un trampolín, un martillo, no sé. No hay por objetivos decir. encubiertos. Sí. Claro, no es que hay algo más importante que el arte en sí. Lo que pasa es que el arte comunitario es inevitablemente, y por suerte es profundamente social y tiene mucho que ver con los vínculos y con todo esto y la construcción de ciudadanía y toda esta cuestión. Pero digamos, nosotros hacemos hincapié en lo artístico. ¿Qué le pasa a la comunidad? Primero cuando genera esa ficción. Y esa ficción no solo es texto, cuando pone el cuerpo a jugar, cuando puede cantar, cuando hace la realización plástica de eso. Todo esto es coordinado por... No es que espontáneamente, si hacemos un mural y bueno, cada uno hace lo que quiere. Hay un trabajo para ver qué material vamos a poner, una investigación, y luego está quien pone el trazo y quienes ponemos los colores a partir de eso que alguien sintetizó, pero que tiene que ver con el punto de partida de la comunidad. O sea, no se puede separar, no se puede escindir. Y así todos los espectáculos. Una parte de charla, luego las improvisaciones, el juego con el cuerpo, los personajes que aparecen en esos cuerpos modificados que de alguna manera discuten con los modelos corporales hegemónicos y que empiezan a generar un universo que en algún momento nos dice es por acá, es por acá, es por acá. Bueno... Los maté. No. Interesante. No, los nos dejo dan hablar. ganas de ir a compartir, por lo menos a mirar, ¿no? Sí. Por ahora pueden Pero- venir a ver los ensayos. ¿Cuándo son los Sí, ensayos? se pueden ir a ver los ensayos. Sí. No, Los porque ensayos tenemos una gran audiencia en Villa Crespo. Mira, Sí. los ensayos son los sábados a la tarde, si no llueve, como mañana, son en la Plaza Benito Nazar, que les Sí. dije antes la dirección. Ahí, bueno, quien es de Villa Crespo sabe, pero es... bueno, buscan en Google la Plaza Benito Nazar. 4 cuadras del Parque Centenario. Sí, es muy cerca. ¿Puede sí. ir gente de otros barrios? Sí, puede ir quien quiera. Puede ir Aceptan quien Almagro. Puede ir quien quiera. Almagro, Nosotros Abasto. tenemos gente en el grupo que viene de Ciudadela, Ah, wow. gente que viene de Remedios de Escalada. Bueno, eso ya es Bien. trascender las fronteras, Sí, ¿no? sí. Y Sí. bueno, sí, Bueno, pueden venir sábado y a la cuando tarde. hagamos función también. Sábado a la tarde, por ahora de 13:30 a 17:30, porque no queremos estar a las 7 de la tarde, ya está oscuro, pero a medida que avance la primavera, casi verano, hasta mediados de diciembre vamos a estar... no sé si siempre miren nuestras redes y ahí siempre está todo. De hecho, hoy lanzamos una convocatoria por si alguien se quiere sumar, que es una cosa importante decir, siempre está abierto. El grupo de teatro comunitario siempre está abierto. No llega un momento que tenemos el grupo y ya somos los que queremos ser. Hay rotación, más que nada siempre hay más. Algunos se van, vos me preguntabas antes, se van, pero no se van, ¿no? Digamos, en pandemia aparecieron en la peña que contaba antes muchos miembros honorarios o, no sé, vitalicios,
que sienten esa pertenencia, que algún momento de su vida fueron parte de Matemurga, parte activa, y que sienten esa camiseta, aunque no estén yendo a ensayar, claro. Y que vienen en los cumpleaños y en los estrenos vienen para ayudar, a acomodar a la gente o lo que necesitemos. La comunidad es mucho más grande que los 60 que actúen, 50 que actúen o 90 que somos, supuestamente, digo, porque ahora después de la pandemia uno no sabe exactamente cuántos somos, pero somos entre 80 y 90 personas activas, y después todo el resto que anda ahí y que claro. Es parte, no sé, ahí periférica, o no sé cómo decir. Bien, bueno, se nos va el tiempo. Yo tenía 2 cositas más para cerrar. La primera es, ¿qué nos puedes decir del Circuito Cultural Barracas, que lanzó una campaña llamada Ayúdanos a comprar el galpón? Brevemente. Puedo decir que el Circuito Cultural Barracas es un grupo fundamental para la cultura de Buenos Aires, que tiene 25 años y que para todos los que hacemos teatro comunitario es fundamental, no sé cómo decir, no se me ocurre otra palabra, es imprescindible. Y que con relación a lo que yo decía antes de lo territorial, el grupo que tiene el problema ahora de que sucede, que alquila, se ha puesto en venta, necesita del aporte nuestro. Hay una cuenta que si entran a todas las redes del Circuito Cultural Barracas va a aparecer, en la que pueden aportar. Necesita del aporte de la comunidad para poder comprar ese galpón. Quiere comprar ese galpón que alquiló muchísimo tiempo. Bien. Eso lo haremos saber también en nuestras redes. Y una cosita más, ¿nos puedes aconsejar un tema musical, un cuadro, un cuento, algo que el oyente pueda, lo vamos a buscar en internet, pero que no sé si será algo que me inspiró mucho a mí, la cultura popular en la Edad Media, el contexto de François Rabelais, de Mijail Bakhtin. Bien, lo anunciaremos. Bueno, muchas gracias por venir, Edith. Un placer realmente, y bueno, ya tenemos programa para los sábados al mediodía. Sí. Ojalá. Les esperamos. Y bueno, ya les dije que yo era una máquina de hablar. Lo hubieran pensado antes. Bueno, vamos, entonces vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con Laura Salinas, Walter Molnar, El Rincón de los Libreros y nuestra sala de cine. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, vamos a iniciar este segundo momento del programa. Y bueno, ¿cómo están? Laura Salinas, Walter Molnar. Bien. Muy buenas noches. Muy contentos. ¿Cómo va? Contentos de estar acá. ¿Programa número? Estamos en el episodio 11. 11, muy bien. Sí. Celebraron el Día de la Psicóloga y del Psicólogo. Sí, con muchos chistes, muchos chistes en las redes, buenísimos, ¿sí? Uno mejor que el otro. Vamos a tener que hacer me parece un programa de radio dedicado al humor sobre los psicólogos. Son lo más. Sí. Claro, siempre a los analistas siempre nos cuesta reconocernos el Día del Psicólogo. No sabemos qué hacer. El psicólogo y la psicóloga. No sabemos si aceptar los saludos. Pero hay otro día. Bueno, el domingo hay 2 días que coinciden. 2 días que coincidieron. El Día de la Madre, que recién decíamos, casualmente es en la misma semana que el Día del Psicólogo, ¿no? Y el 17 de octubre, que es también un día de celebración. Otra lealtad. Popular, sí. Otra lealtad. Bueno, y hoy vamos a escuchar... El Día del Padre, hablando en vez de la madre. Bueno, no sé, eso ya pasó. Eso ya pasó. Algo así. Ahora estábamos en el Rincón de los Libreros. Que vamos a escuchar a Germán Armando,
otra vez, realmente un lujo escucharlo, que va a presentar 3 libros. 3 libros. Y bueno, vamos a escucharlo. Muy buenas noches, amigos de Pulsión de Radio. La alegría de cada viernes de volver a saludarlos desde la ciudad de Rosario. Gabriel, Laura, Diego y claro, la amabilísima compañera de espacio, Luciana, siempre de una generosidad extrema. En la ocasión, un abrazo especialísimo para Francisco Casadei y la gente del Gran Pez, que se alzaron con el premio a la mejor librería del año. Felicitarlos y agradecerles el trabajo que le ha valido la distinción que de algún modo nos prestigia a todos, así que también acá estamos festejando. Bueno, hoy quería hablarles de 3 libros. El duelo, la inficción del mundo, de Patricia Focchi, editado por Otro Cauce. La otra práctica clínica, psicoanálisis e institución terapéutica, de Alfredo Zenoni, editado por Grama. Y Prácticas en salud mental, de Alicia Stolkiner, editado por Noveduc. Comenzamos entonces por El duelo, la inficción del mundo, escrito por Patricia Focchi, analista que reside en la ciudad de Rosario, editado por Otro Cauce, también un sello local, en la colección Autor, y esto fue a principio de año. En el subtítulo leemos: falofanías, espectros, marionetas, visiones, sueños, reliquias. Esto nos da una idea del recorrido por la fenomenología del duelo que el libro obviamente propone, y lo hace de una manera profusa, apelando a la mitología. El libro comienza con la historia de Orfeo y Eurídice, a la literatura, por supuesto Hamlet, el extraordinario cuento de Pirandello, Los jubilados de la memoria, pero también obras muy contemporáneas. Un lugar central ocupa la referencia a la novela de Philippe Claudel, La nieta del señor Lin, o la novela Purgatorio de Tomás Eloy Martínez. También el arte, cada capítulo cierra con la reproducción de una obra de arte: Corot, Antonio Seguí, Carlos Alonso, de Quirico, los que recuerdo, acá veo Hopper, y por supuesto también la viñeta clínica, en dosis comedidas, pero, o por eso, muy eficaces. Creo que lo interesante de la propuesta es que estas referencias están muy lejos de la cita erudita o culturosa, que muchas veces funciona como una mera ilustración accesoria, sino que son traídos por su clara pertinencia para anudar la trama de la argumentación. Argumentación que va a tener que ver con un rechazo claro de toda propedéutica del duelo, así como de las lecturas un poco escolares que consideran las pérdidas actuales como precisamente actualizaciones de otras pérdidas constitutivas que ya se produjeron, y que entonces juzgan las reacciones ante las pérdidas como dependientes de una disposición estructural, porque en ese caso la experiencia del duelo perdería toda su relevancia, dado que lo importante ya se jugó en otro lugar. La propuesta de Focchi, en cambio, se mantiene más bien fiel a la proposición de Lacan, de que en torno al menor de los duelos hay, sin embargo, una absoluta puesta en juego de todo el sistema significante. Esto hace patente lo irrisorio de hablar de duelos normales y nos confronta el hecho de que la pérdida no es un dato, sino que hay que construirla en ese cara a cara con la abrumadora presencia de una ausencia que supone la escena del duelo, ¿no? En un pasaje la autora escribe: la muerte de una persona amada no es algo en lo que podamos creer directamente, de una vez y para siempre. Y esto precisamente porque la desaparición del ser amado nos devuelve el misterio que cada uno de nosotros encarna para sí mismo. Ese misterio del cuerpo hablante que la presencia del ser amado de alguna manera velaba. Se comprende la conmoción, y puesto que nadie puede estar protegido de esta invasión abrupta de lo real, se hace evidente lo inocuo de la idea de una propedéutica del duelo, en la que se dispondrían situaciones de pérdida de un lado y recursos del sujeto para sobrellevarlas del otro. Aquí ninguna psicología o filosofía de la vida parece que supieran saber hacer. Y en este sentido creo que el título del epílogo, Los duelos, ubicuos, atópicos y enigmáticos, expresa bien el tono general del libro y sus conclusiones,
habría que decir mejor sus inconclusiones, puesto que propone una apertura que elude las soluciones universales y le ofrece al lector la idea del duelo como trabajo siempre cifrado en singular. Bueno, cerramos acá el comentario para poder hablar de los otros títulos. Pasamos entonces al próximo libro. Se trata de La otra práctica clínica, psicoanálisis e institución terapéutica, de Alfredo Zenoni. Está editado por Grama, hace muy poquito, calculo que debe ser en agosto. No es un libro rosarino, sino que se editó en Buenos Aires. Pero tampoco es un libro escrito en castellano, porque Alfredo Zenoni reside en Bélgica y el texto está escrito en francés. Y contrariamente a lo que por ahí hace suponer el nombre y apellido, Zenoni es doctor en psicología, psicoanalista, miembro de la École de la Cause Freudienne, sepan disculpar, y de la AMP, enseñante en la sección clínica de Bruselas. Lo que sí es rosarina es la traducción a cargo de Marcela Recondo, analista rosarina, que hizo un trabajo muy riguroso y algo monumental, porque es un libro muy grande. La obra está basada en una experiencia de años en una institución terapéutica. Zenoni expone las coordenadas teóricas y clínicas de una práctica en institución que resulta no tanto de la suma de disciplinas particulares, la famosa interdisciplina, sino de cierta desespecialización, en beneficio de una disponibilidad al encuentro con el paciente, independiente del lugar, de las actividades o de los diplomas específicos. Esta otra práctica clínica llama a la iniciativa y a la responsabilidad de cada actor en el marco de una práctica entre varios de la que testimonian sus antiguos colegas de trabajo al introducir las distintas partes del libro. Voy a leer un párrafo de Zenoni que creo que transmite bien el espíritu del libro. Dice: nuestra intervención no consiste en instalar un consultorio de analista en la institución, ni reemplazar al psicoterapeuta por el analista, sino tratar de desplazar el dispositivo institucional en el campo de la clínica definido por la teoría freudiana de la causalidad. Como tampoco la cuestión es saber si el psicoanálisis puede ser contado entre las ciencias, sino más bien si la ciencia puede contar con el psicoanálisis, lo mismo en lo que concierne a la institución psiquiátrica, la cuestión no es saber si el psicoanálisis puede ser contado entre los tratamientos que se ofrecen, sino más bien si los tratamientos psiquiátricos, internación, asistencia social, medicación, pueden contar con el psicoanálisis, pueden ser orientados por la hipótesis del psicoanálisis. El libro contiene un prefacio de Félix Samoilovich y el posfacio de la traductora Marcela Recondo. Y por último, no quería dejar de comentar, aunque sea muy brevemente, la aparición de un libro de Alicia Stolkiner. Se llama Prácticas en Salud Mental, es una compilación de ensayos que acaba de editar Noveduc, un libro grande, debe tener cerca de 400 páginas. Y bueno, tenemos la suerte de que se han reunido muchos de los ensayos de Alicia que han sido originalmente publicados en revistas o en publicaciones académicas, que a lo mejor estaban desperdigados en la web, pero es realmente algo valioso poder contar con un libro que los recoja. Leo rápidamente el texto de contratapa. Dice: este libro agrupa momentos y fragmentos de extraordinaria riqueza que provienen del recorrido profesional y vital de Alicia Stolkiner. En su introducción se presentan y contextúan los capítulos y el contenido está rigurosamente organizado en 3 partes: conceptualizaciones sobre las prácticas y el campo de la salud mental, interdisciplina y gestión e investigación. Cada uno de los textos que ellas incluyen condensa el momento de producción escrita de una tarea permanente desplegada en la docencia, la extensión, la investigación, la formación y las prácticas en servicios de salud y salud mental. Como la misma autora expresa, la construcción de pensamiento y prácticas de un sujeto deviene simultánea e inseparablemente de las vicisitudes de su historia singular y de las condiciones históricas generales en que se desenvuelve. El desarrollo de las reflexiones y los conceptos e ideas, así como la experiencia y la trayectoria personal y académica de Alicia Stolkiner, dan cuenta cabal de la exactitud de esta aseveración.
Bueno, con esto ya cerramos. Renuevo el saludo y el abrazo para la mesa y para todo el equipo de Pulsión de Radio y para toda la familia extendida de Pulsión de Radio que cubre una dilatada geografía, y espero poder participar, al menos telefónicamente, de ese encuentro que están pergeñando de todos los libreros. Un abrazo grande, grande, grande. Bueno, muchísimas gracias, Germán Armando, impecable como siempre, ¿eh? La verdad que sí. Y hoy presentando, bueno, tres libros que realmente dan muchas ganas de salir a buscarlos ya. Voy a hacer un breve repaso para quienes no llegaron a tomar nota. Prácticas en Salud Mental, de Alicia Stolkiner, editorial Noveduc. La otra práctica clínica, Psicoanálisis e Institución Terapéutica, de Alfredo Zenoni, editado por Grama, con traducción rosarina. Y el duelo, la infisión, que me quedé pensando en este término, ¿no? Me tomó de sorpresa. El duelo, la infisión del... Sí, el duelo, la infisión del mundo, de Patricia Focky, editorial El Otro Cauce, editorial Rosarina, libro editado a principios de este año. Y bueno, sí, estamos empezando ya a pergeñar el encuentro de los libreros y las libreras, así que sí, Germán, pronto vamos a tener noticias de eso. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y a continuación volvemos con Walter Molnar, Laura Salinas y nuestra sala de... Pulsión de Radio. Las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, escuchábamos a Chico Huarque y Caetano Veloso, Os Argonautas, y con poesía, bueno, de Fernando pues, Pessoa. Sí, sobre Lindo. Textos de Fernando Pessoa, maravilloso. Increíble. Y bueno, ¿qué nos traen para nuestra sala de cine? Bueno, ¿cómo le va, Walter? ¿Qué tal? ¿Está listo para sentarse Acá frente a la pantalla? A la pantalla. Micrófono y pantalla, de todo un poco. Y a ver, los temas que vamos a escuchar, que acabamos de escuchar y el que viene, es también para mandarle un guiño, un saludito a Diego Yaiche, que anda de viaje, justamente, navegando. Así es. Bueno, viajamos con él. Bien, Walter. Bueno, íbamos a empezar, habíamos estado hablando con Laura, con alguna idea acerca de un concepto, un comentario que surgió alguna vez acerca de lo que se entiende por la muerte del cine, ¿no? ¿Murió el cine, Walter? Murió, sí, en realidad es así, en un sentido más cristiano, digamos. Murió y resucitó, ¿no? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. O tuvo que, claro, murió en el sentido de justamente de la vigencia, ¿no? O sea, en el sentido de todo lo que tenía para expresar o dar o utilizar como medio de narrativa y de representación, se dio un poco. ¿Se dio de ceder o se dio de darse? Claro, se dio de darse. Valga aclarar que este comentario, análisis, digamos, señalamientos que voy a hacer corresponden al tantas veces citado, digamos, Ángel Fareta y su teoría del cine, ¿no? Que se encuentra expresada sintéticamente, por lo menos. Al fin y al cabo, como él mismo dice, el arte es sintético, la filosofía es fatalmente analítica, ¿no? Un comentario que hace Ángel en una de sus charlas. Y este librito, que se puede conseguir
se llama El concepto del cine, y ahí él expone 3 momentos de lo que se conoce como autoconciencia del cine, que después vamos a decir un poco más a qué se refiere, pero que básicamente están dados por David Griffith, ¿no es cierto? Y luego en el 41 por Orson Welles con la película El Ciudadano, y finalmente podríamos ubicar la saga del Padrino como ese tercer momento de autoconciencia. A partir de ahí surge esta idea de decir, bueno, el cine llegó a mostrar y a indicar todo lo que tenía para decir, lo cual no quiere decir, por supuesto, que no se puedan seguir haciendo películas y eso. Por eso es casi una especie de pero chiste, podríamos ironía, sumar, ¿no? podríamos sumar otras voces, ¿no? Como las mismas hoy de 2 autores totalmente vivos, no solo porque existen en la realidad, sino por la obra que compartimos y que vive permanentemente, como son Scorsese y Scott, que han dicho en entrevistas que han dado a diferentes críticos, donde bueno, ellos plantean que bueno, que el cine, por lo menos Scorsese dice que el cine que él hizo ya no existe, ¿no? O Scott directamente que critica toda novedad en el cine, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí provocador, que por ahí podemos hoy abrir un poco a conversación, que a lo mejor retomemos en otros programas. Me hacen acordar a Wittgenstein cuando de pronto, muy temprano en el siglo XX, anunciaba el fin de la filosofía. Ajá, ¿no? ajá. Y Justo coetáneamente a su propia existencia, ¿no? Algo un poco autorreferencial, sí, tal sí, vez, sí, ¿no? sí, Porque con la publicación del Tractatus Ajá. Lógico Philosophicus, él Ajá. proclama el fin de la filosofía, ¿no? Sí, No por sé qué eso- diría Byung-Chul Han y todos sus seguidores, pero bueno. Claro, claro. Sí, en relación a justo lo que está diciendo Laura, es interesante precisamente la respuesta fáctica, digamos, de Scorsese a esta cuestión es El Irlandés, es su última película, por un montón de motivos, entre otras cosas, porque logra reunir, ¿no es cierto?, a Pacino con De Niro y Joe Pesci, ¿no? O sea, creo que su respuesta es decir, bueno, si algo me queda... No vean esta película. Sí, en realidad es como decir, vean esta película, que esto es lo que yo entiendo por el cine todo, ¿no? Casi uno podría El decir... cine final. total, Claro, ¿no? bueno, Como el fútbol total de esperemos que- Holanda en 1974. Es como decir, esperemos que siga haciendo películas. No sé de qué habla, le juro, Scorsese, Gabriel Pulice, no sé de qué habla. Mi director favorito, por otro lado, que siga haciendo muchas más películas, pero digo, ya está, ya, si tenía que decir todo lo que se le ocurría decir, lo dijo con esta última película, ¿no? Así que esa es un poco una respuesta a la idea esta de lo que se entiende por el cine ha muerto. Es una especie un poco de ironía o broma provocativa para que uno abra esa frase, ¿no? En diferentes, digamos, aristas. Lo que pasa es que uno podría dejarse llevar un poco por estos comentarios de estos 2 autores amados, ¿no? Creo que para los que nos Claro. gusta el cine es imposible no amarlos, pero que da la sensación de que se trata tal vez de 2 viejitos un poco enojados con el final de sus vidas, ¿no? Un poco al modo de Wittgenstein, ¿no? Autorreferenciales, Wittgenstein tenía 20 y piquito. pero ¿no? era muy Bueno, autorreferencial, pero ¿no? bueno, digamos que era un caso muy particular. Pero puede ser, suena a eso, ¿no? A que, bueno, ya no nos queda a nosotros más tinta en el tintero, se acabó la tinta. Se acabó la tinta, exacto. Sí, sí, digo, pero uno podría dejarse llevar por eso, ¿no? O se acabó la tinta o hay algo de verdad en eso, porque uno se encuentra un cine hoy extremadamente comercial, sometido a casi a estudios de marketing, ¿no? Uno abre ciertos sitios de cine que encuentran las pantallas, navegando un poquito o pagando algún abono, y prácticamente se encuentra ahí un menú a la carta, ¿no? Un poco según las necesidades
subjetivas o los momentos, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver qué nos trae el Festival de Cine de Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Que, digo, en cuanto a que a veces uno tiene sensaciones, pero quizás esos eventos es donde uno puede tomar la temperatura, ¿no? bueno, por ahí vamos, porque ¿no? eso es un poco las coordenadas que queremos armar con Walter hoy, Bien. ¿no? Que un poco, no sé si te parece adelantar un poco esta bisagra que deja Walter Benjamin. ¿Te parece, Walter, que empecemos por ahí? Claro, sí, claro. ¿Por qué no? Vos hablaste algo, comentabas algo de la reproductibilidad técnica, ¿no? Esta idea de Benjamin, el cine en ese sentido creo que encarna un modelo, ¿no? Una manifestación del arte casi arquetípica, paradigmática de lo que uno podría pensar de la modernidad, casi una reacción, ¿no? Contra el Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo, casi una respuesta, un ajuste de cuentas, ¿no? Con esas manifestaciones artísticas, ¿no? Así que sí, claro, desde ya. El tema es que no sea una pura reproductibilidad, o sea, cuando uno dice las plataformas que todos conocemos, que tenemos, por la cual pagamos un abono, etcétera, etcétera, claro, muchas veces invitan más a consumir y a esto que alguna vez nombramos de Heidegger, de la vida, y a calmarse, ¿no? Sí, la vida es de novedades, la cosa novedosa más que nueva propiamente. Entonces vos decís, bueno, por ahí tenemos poco de lo nuevo. Tenemos lo novedoso, el efecto especial, la cosa rara, ¿no? Hay directores que, bueno, podríamos citar algunos directores que por ahí se especializan o se han especializado en, qué sé yo, ¿no? En los efectos especiales, no sé, Kubrick, Spielberg, que yo en la segunda parte, ¿no? Cuando empezó, a mí me encantaba Spielberg cuando hizo Tiburón y Duelo a Muerte. Después de eso pasó a E.T., que es una alegoría de Cristo y ese tipo de cosas, y uno dice, bueno, ya el tipo en un momento no podía volver para atrás, ya tenía que hacer las grandes películas de dinosaurios, listo, ya estaba como convocado por los estudios y por el mainstream, así, a hacer ese tipo de cosas. No podía ser una película mínima, ¿no? Lo hubieran mirado como diciendo, no, estamos esperando que aparezcan los dinosaurios. Bueno, esto me parece que es lo que algunos directores han logrado eludir o sortear, ¿no? El caso, bueno, Scorsese, ¿no es cierto? En esta última película dice, bueno, voy a juntar, ¿no? Otra vez, ¿no es cierto? Vos decís en el irlandés. En el irlandés, claro, sí. Nuevamente, otra vez De Niro, ¿no es cierto? Que es tanto un film como una serie, ¿no? Yo, la verdad que no, es una película larga. Claro. Dura como 3 horas. Pero ¿no? creo que hay una serie también. Claro. ¿No hay una serie después capitulada sobre el mismo tema? No, me parece que hay una serie de entrevistas más bien con Scorsese, ¿no? Sobre el irlandés, medio ahí que están los 3 actores con Scorsese y un poco el lujo de ver a esos tipos así haciendo chistes entre ellos, pero otra vez, ¿no? Volver a poner su actor de fetiche, por llamarlo de alguna manera, De Niro de toda la vida, poner a Pacino, ¿no? A su vez el actor digamos emblemático de las películas de Coppola, no sé, ni más ni menos El Padrino, y de vuelta Joe Pesci, ¿no? Con un montón de realizaciones, todos vamos a recordar a algunos muchachos, ¿no es cierto? Y bueno, esa cosa de decir, bueno, puedo volver a mostrar lo que yo entiendo por el cine, por narrar, por hacer una apuesta, por contar una historia. Scorsese otra vez dice, como decir, bueno, el cine es esto y sigue siendo esto. Después, lo que haga cada uno es un tema de lo que cada uno llame cine, pero dice, para mí es esto. Y bueno, ese es un poco su manifiesto último, ¿no? Como sí, que es como cuando digamos ahí el artista se pone un poquito autoritario, ¿no? Acerca de qué es arte, qué no es arte, qué es cine, qué no es cine. De todos modos, volviendo un poco a lo que Walter Benjamin deja como interrogante, que sigue siendo muy actual, cuando él analiza, ¿no? el efecto de la modernidad y la reproductibilidad técnica del arte, ¿no? Entonces él dice cuál es el riesgo, y pareciera que se abren 2 caminos allí, que serían, por un lado, la posibilidad de la democratización del arte, es decir, la llegada masiva de la obra de arte,
el acceso de las masas, más allá de la posibilidad económica, Sí. ¿no? El acceso fácil, de hecho todos nos hemos criado sencillamente prendiendo una televisión, si se podía se iba al cine o viceversa, y él dice, y el riesgo, frente al riesgo de la pérdida del acceso a lo real de la obra de arte, ¿no? Él habla del aura, ¿no? Como un antecedente también del objeto A, tal vez lacaniano, ¿no? De ese agalma, podríamos decir, que la obra de arte hace experimentar si se trata de arte, ¿no? Entonces, bueno, frente a esas coordenadas, creo que el cine ha recorrido, ha hecho sus vueltas en estas dos vertientes, ¿no? Que por un lado tenemos, como decíamos recién, este cine, ¿no? Mercancía, este cine que el poder ha descubierto que puede producir subjetividades. Hollywood lo hizo deliberadamente, ¿no? Con bueno, lo que fue el código Hays, ¿no? Este código que funcionó entre los años 30 se aplicó a partir del 34 y hasta el 1967. Si bien hoy debatíamos un poco, y por ahí después podés contar, Walter, ¿no? Las diferentes... Sí, pueden contar a qué se refieren. Sí, como para que... totalmente, voy a contar eso, pero después como las diferentes lecturas de qué pasó, ¿no? Pero el código Hays fue un código de ética que se aplica estrictamente en Estados Unidos, que implicó un código de censura, un sistema de censura aplicado a diferentes actividades del arte, pero al cine en especial, bueno, que pasó de recortar hasta el borde de lo ridículo ciertos guiones de las películas, pero también prohibía la exhibición en los Estados Unidos del cine europeo, por ejemplo, o de cine independiente. Ajá. Es decir que solo se podían exhibir producciones de Hollywood. Exactamente, había ahí, si bien ha habido ciertas libertades y ciertos vericuetos, pero el cine masivo, digamos, que se produce en esas décadas, estuvo teñido por este código, que era un código bastante enfocado hacia las buenas costumbres, la moral cristiana, la censura de en especial de lo sexual o de lo que era considerado fuera de lo adecuado para el público, ¿no? Cuidando, protegiendo al público, pero también lo político entraba, sobre todo en la era más macartista, dentro de esa esfera, ¿no? Si bien, bueno, hoy Walter conversábamos y también él hacía alusión a la cantidad de otras películas que fueron posibles a pesar de todo en ese periodo, ¿no? En Estados Unidos. Sí. Vos fíjate que en realidad cuando hablamos de las producciones de ahora, siempre nos volvemos a encontrar de alguna forma con lo mismo. ¿Qué quiero decir? A ver, 1895 están los hermanos Lumière, que al fin y al cabo son unos burgueses, ¿no? Tienen una fábrica, una buena vida, están en Francia, firman la salida de los obreros de la fábrica que era de su propio padre, ¿no es cierto? Entonces, como dice ahí Ángel Fareta... Dice, bueno, la mayoría de los revolucionarios eran burgueses. Ya, bueno, dice control de personal. La primera película que hacen los Lumière, el único artístico no tiene, claro, dice control toman de asistencia. Claro, porque los tipos filmaban, los tipos que salían después a una hora determinada y contaban. Cuando los tipos terminaron de salir, se terminaba la película, porque la película de alguna manera estaba reflejando documentalmente una realidad. O sea, el verosímil y la realidad real, podríamos decir, eran exactamente lo mismo. No había idea. Bueno. Cuando sale el último empleado de la fábrica, termina la película. Claro, termina la película porque es como si fuera un noticiero, ¿no? La reacción a esa idea es la de Méliès. También en Francia, ya, ¿no? Un tipo así con algunas antecedentes un poco de mago, ¿no? Esas cosas, venía con ese tipo de cosas. Así, ¿qué hace Méliès? Hace lo que nosotros llamamos realismo mágico, o sea, como reacción frente a esa cosa tan documentada, qué sé yo, el tipo dice, bueno, hagamos otra cosa. Entonces ve un cohete que se incrusta en la luna, que tiene una cara de queso, y dicen, va. Entonces
pero uno dice, bueno, pero eso tampoco, porque eso es pura alegoría, ¿no? Entonces, ¿quién es el que realmente, por eso cuando se dice tantos años del nacimiento del cine, siempre se incurre en el mismo error? O sea, si se cuenta a partir de 1895 con los Lumière, vamos a ahora, cuando nosotros llegamos a Norteamérica, nos encontramos con Griffith, y Griffith era un sureño, o sea, es el perdedor de la guerra de secesión, o sea, un tipo que está del lado de los perdedores. ¿Cuál es la genialidad de Griffith? Es decir, nosotros somos los que perdemos, pero voy a contar, usando esta máquina, voy a contar esta historia y voy a usar, y ahí aparece la gran invención de Griffith, que es el fuera de campo. O sea, yo voy a mostrar una familia, qué sé yo, y él roba a una familia, ¿no? Una de sus primeras películas, 1908, y dice, mientras nosotros estamos viendo esto, hay unos ladrones y así. Cuando deja de enfocar a la familia, pasa, y así ya la cosa entonces pasa a ser es diferente. lo que Lacan va a elevar, perdón, sí, ¿no? Sí, es lo sí, que solamente esto. Digo, sí. Hoy día podríamos decir que estas tres líneas siguen existiendo. Claro. O sea, siguen existiendo los tipos que siguen haciendo realismo mágico. Que no son los noticieros, porque convengamos por los noticieros son un montaje. Los noticieros hacen realismo mágico. Claro, es un montaje de cine ya claro, hoy lo sigue existiendo Kubrick y ¿no es cierto? Con estas cosas del espacio, estas alegorías así, sigue existiendo Spielberg, o sea, siguen haciendo los tipos que hacen realismo mágico, siguen existiendo los Lumière, ¿no? Los tipos que quieren denunciar la realidad de los aconteceres en el mundo, qué sé yo, bajo la fachada de, bueno, con la excusa de lo político, lo histórico, lo que se quiera decir, y siguen existiendo los que uno entiende que siguen haciendo cine, ¿cierto? O sea, los Scorsese, los Coppola, los Carpenter, Hitchcock, Orson Welles, que uno dice, son los que siguieron esta línea de Griffith, ¿no? O sea, digo, estas tres cosas siguen al día de hoy, exactamente igual, ¿no? En ese sentido no ha cambiado nada. Que me parece que esta versión, que a lo mejor hay otros cineastas que podríamos ir enumerando también, me parece que alude más a la función del cuadro, como Lacan la plantea, ¿no? La función del arte, la vida del arte como función del cuadro, en el sentido de cómo el cuadro vela lo real y lo muestra en el mismo momento que lo vela, ¿no? Es decir, que un poco la iconografía que lo puede mostrar muy bien es el cuadro de René Magritte, La condición humana. No sé si lo recuerdan, es ese, ¿no? Ese cuadro dentro del cuadro, frente a la ventana, ocultada por las cortinas, que parecen hasta un cortinado, ¿no? Sí, al modo de un escenario, ¿no? Donde, bueno, justamente destaca, ahí Magritte quiere destacar esa cuestión de que la realidad es una escena donde lo real está perdido y a la vez exhibido, ¿no? Me parece que en ese sentido va un poco a esto que vos decís, ¿no? De cómo el artista en el cine puede lograr ese efecto de hacernos encontrar con algo de la experiencia de lo real, ¿no? Claro. Yo nombré, siempre estoy nombrando por ahí directores de cine, el llamado cine americano, norteamericano, por decirlo de alguna manera, pero ¿por qué? A ver, porque ¿qué pasa con los europeos? ¿No es cierto? El europeo tiene que vencer algo, se le viene la cultura encima, o sea, se le vienen encima el Louvre, las esculturas, ¿no es cierto? Las iglesias, la pintura, la literatura, entonces tiene que ver cómo evitar eso, o sea, cómo no ilustrar la literatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, problema que se le podría atribuir a un gran director de cine que se llama Pasolini, ¿no es cierto? Y así ha pasado con un montón de otros directores. O sea, tienen que vencer la tentación de ilustrar la cultura y el arte de Europa. El americano no ha tenido ese problema, porque estaba todo por hacerse. O sea, cuando vos ves un western, ¿qué es un western? Es un tipo que es el héroe, que va atravesando el desierto, qué sé yo, pero en realidad el chiste ¿cuál es? Sí, está bien, ese es el personaje, pero lo importante no es eso, lo importante es la comunidad, o sea, lo importante es la familia que se va a afincar en distintas ciudades de coso, y entonces
dice el cine ayuda a contar y a mostrar y a armar una nación, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre hacía referencia Ángel era en su clase, ¿cuál era? A diferencia de Norteamérica, que hizo el western, nosotros no pudimos hacer un southern, o sea, nosotros que podríamos haber hecho lo mismo, ¿no? Entonces, el atajo que encontró el cine nacional, podríamos decir, más bien porteño, ha sido el melodrama. O sea, el melodrama es el género por antonomasia del cine argentino. Las mejores películas nuestras, sí o sí, son un melodrama. Una tragedia, ¿no? Es la forma... Bueno, está bien, lo trágico aparece... No, pero vos decís las películas de Enrique Carreras, ¿a qué te referís? ¿Qué melodramas? No, cuando digo melodrama... Hay cine argentino... Cuando uno dice melodrama, se refiere a esa composición de melos, de la música, y drama, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que hay que buscar es en los directores como Zaslavsky, Tiner, ¿no es cierto? Romero, Christensen, o sea, tenemos que ir a ese periodo de esos directores de cine que en algunos, la mayoría de los casos, no fueron retomados. Entonces, cuando queremos ver algo de lo que podemos llamar el mejor cine argentino, tenemos que ir a buscar por ahí, por ese lado. Entonces yo les propongo a todos nuestros oyentes que revisen, porque muchas de esas películas, algunas con mayor suerte o mejor calidad y otras menos, pero por ejemplo, a ver, ahora que tenemos la gran película argentina de todos los tiempos, tal vez la mejor película argentina de todos los tiempos es Más allá del olvido, de Hugo del Carril. Ajá. Que por suerte se realizó exactamente 2 años antes de Vértigo de Hitchcock. ¿Por qué digo por suerte? Porque si no hubiera sido seguramente a Vértigo. Hugo del Carril, claro, el 56, ¿no es cierto? Estuvo unos 15 días, 20 en cartelera, después vino la revolución mal llamada libertadora y Hugo del Carril tuvo que exiliarse, estuvo preso, no sé, todo lo que ya sabemos. ¿Qué pasó ahí? Si nosotros vemos esa película, Laura Hidalgo y Hugo del Carril. Hugo del Carril es el protagonista, exactamente, ¿no? Es una historia que de alguna forma es simétricamente muy similar, parecida a Vértigo, de Hitchcock, ni más ni menos. O sea, tal vez la mejor película de Hitchcock de todos los tiempos. Y está hecho por Hugo del Carril. Entonces, si uno quiere... Esa película, quiero decir, como estaba contando, está en YouTube, completa, con una copia bastante, digamos, bien para ver. Sí. Podemos ver eso. Bueno, ¿les parece que vamos a una muy pequeñita pausa musical? Y antes a la de vuelta, ir terminando, sí. Y a la vuelta... Claro. Sí. Qué lindo cómo se pasó el rato. Rápidamente. No, todavía no se pasó, que acá no nos vamos. Vamos a volver ahí a Hugo del Carril, a Tiner, ¿no? Y es un el tema Tiner que es el de Mirta Legrand de Tiner, ¿no? Ese mismo Tiner. Bueno, vamos a escuchar un último temita musical y volvemos con eso. Viajar no está en el viaje. Escuchábamos a La Portuaria y el viaje. Bueno, volvemos a nuestra sala de cine. ¿Ha muerto el cine? Ahí estamos. Bueno, va a dar para mucho. Tal vez lo podamos retomar en otro capítulo, pero bueno, hoy decir algunas cosas más. Y un poco, no, porque recién hablábamos, mientras escuchábamos el tema, nos quedábamos charlando sobre la cuestión de la tragedia, el melodrama, ¿no? Si se los puede diferenciar, si están uno incluido dentro del otro, y ese rasgo en el cine argentino. Pero un poco lo que recordábamos es la cuestión de la función de la catarsis en el arte y en qué medida bueno, Lacan y Freud Lacan retoma algo de la posición de Freud en relación a la catarsis, pero hay cierta diferencia, ¿no? Freud toma más la versión aristotélica, más vinculada a la depuración, ¿no? A la depuración de los afectos. Freud trae inclusive la cuestión de la excitación que produce el teatro, bueno, en el caso de él, no tanto el cine estaba desarrollado, la lectura o la visión, ¿no? En vivo, en directo, el teatro.
en el sentido toma la excitación sexual que lleva a poder reanimar esos deseos reprimidos, imposibles de satisfacer en la realidad, y que entonces la catarsis, ¿no?, provee la posibilidad de la depuración, dice Freud. Lacan va a tomar más en Seminario 7 la versión de la ética en la tragedia, ¿no?, de cómo el héroe franquea, llega al límite, pero justamente para encontrar el deseo, ¿no?, encontrar la vía de su deseo, ¿no?, como franquear ese límite en realidad lleva al acto, ¿no? Me parecía interesante como para abordar estas cuestiones, en qué medida el cine hoy nos vuelve a llevar esas coordenadas, cuándo nos lleva ahí o cuándo no, cuándo el cine más bien es un cine calmativo, ¿no?, que adormece, que resuelve... Entretenimiento, ¿no? Sí. Que no viene nada mal, pero en qué medida sigue habiendo un cine que despierta, que lleva esas coordenadas, a estas otras coordenadas. Bueno, debiera ser siempre lo que se conoce como una primera y segunda historia, ¿no? En toda película debe haber una primera y segunda historia. ¿Qué quiere decir esto? Una primera historia es la que entendemos todos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo veo Los pájaros, de Hitchcock, ¿no? Es una pareja que se conocen, de amantes, que se van conociendo a lo largo de la película y desarrollan una historia. O sea, hay una primera lectura, ¿no?, que tiene que defenderse contra unos pájaros que no se entiende bien qué está pasando y atacan a la gente, ¿no? O sea, aparentemente sin motivación o razón alguna, ¿no? Bueno, diría ahí, al decir de Gigé, que en este libro de Lacan con Hitchcock, hay algo de lo real que se presenta a través de la presencia de estos aves que con pico, estos seres con pico, pero que con muy buen tino, ¿no es cierto? No son las grandes águilas o aves rapadas, al contrario, ¿no? Son unas aves comunes que la familiar. Interesante esa vueltita ahí que ahora uno dice, hay otra historia, hay otra historia. Entonces, pero si yo no puedo o no tengo los recursos o no me interesa la segunda historia, la primera se tiene que poder ver fácil. Entonces Hitchcock tiene ese famoso ejemplo que decía, yo hago películas para que la entienda un matrimonio japonés de clase media. ¿Qué quiere decir eso? Que el cine es universal, o sea que cualquiera lo tiene que poder ver y entender. Es decir, yo que soy un inglés católico puedo hacer una película para una pareja de japoneses budistas, un matrimonio común y silvestre, que pueden ver mis películas y la van a entender. Y es cierto, porque si uno ve una película de Hitchcock, uno ve una historia, vemos Psicosis, es un tipo que mata, qué sé yo, después, bueno, dice, tiene algunas costumbres raras, que mató a la madre, hizo una serie de cositas raras. Bueno, pero Hitchcock, ¿no?, hay uno solo. Bueno, es verdad, sí, es verdad, pero digamos, justamente, ¿no? Siempre que se dice, bueno, esa simpleza, ese estilo, vamos a llamarlo por su nombre, ¿no? Esa cosa pero cualquier historia de Hitchcock la puede entender cualquier chico. Ahora, si a partir de esa primera historia yo quiero ver esa otra cosa, eso está en la película y no por casualidad. O sea, no es lo que podríamos llamar la otra escena. Exactamente, tal cual. Ahí es donde el efecto catártico, un poco en esta lógica, ¿no? Es decir, que hay algo ahí que se evoca, que se excita, que es del orden de la otra escena, ¿no? Que en el caso de los pájaros hay varias lecturas, ¿no? Acerca de, hay una historia segregativa que está narrada, ¿no? Que es la llegada de la mujer, que ya de por sí la mujer tiene un estatuto extranjero frente al orden fálico. Sí. Y ya no para tanto, cierto ya orden, no tanto. Veremos, será para seguir conversándolo. Un lugar de extranjera y además porque es la extranjera al pueblo, ¿no? Es decir que podríamos decir que ese primer ataque que en el bote del pájaro que parece que azarosamente la pica, la lastima, ¿no? Allí donde ella decididamente va a buscar a su amante, a su enamorado, sí. Hay toda una alegoría en relación a la segregación con lo extranjero, en esa sociedad sí. tan encerrada, ¿no? Que la sociedad de los Estados Unidos. Unidos. También esas cosas que le gustaba hacer a Hitchcock, ¿no? Como la explicación del psiquiatra en Psicosis al final de la película, o la explicación de la ornitóloga en Los pájaros, que hay un momento que uno dice, sí, está bien, pero los pájaros no están atacando, por lo que usted dice, señora ornitóloga. O sea, hay algo, ¿no es cierto?, que no explica, es como en El exorcista, ¿no? Claro, ¿por qué ¿no? se gira la... Bueno,
está el mal ahí, ¿no? Se nos terminó el tiempo. Se nos acabó el tiempo y nos corrieron los pájaros. Bueno, y nos vamos a volver a encontrar. Muy linda la presentación, Laura, Walter, realmente dan ganas de quedarse. Seguiremos. Pero nos encontramos el próximo viernes en Pulsión.